hoy vamos a seguir avanzando con respecto a este tema y enganchándonos un poquito con el tema que hemos tenido el último tema que hemos tocado, la última clase, que hablaba acerca de lo que significaba orar sin cesar. Amén. Y la siguiente pregunta que vamos a tratar de responder en esta noche es: ¿por qué no oramos más? ¿Qué es lo que sucede en nuestro corazón o en nuestra mente? ¿Qué es lo que sucede en nuestra naturaleza humana, que vemos que no hay esa necesidad o no hay ese hambre por poder cultivar nuestro corazón y nuestra relación con Dios a través de la oración? Amén. ¿Por qué no oramos más? Una de las grandes respuestas que tenemos a esta pregunta es porque estamos satisfechos con las añadiduras materiales. Cuando aparentemente lo natural y lo material, hablando de economía, hablando de salud, hablando de relaciones, vemos que todo está aparentemente bien, dejamos de orar. Amén. Y es un poco también interpretar nuestra naturaleza, que muchas veces es interesada, se acerca a Dios con un interés y no realmente por un verdadero amor a Dios o a poder cultivar y sostener esa relación de amor. Amén. Entonces es muy importante analizar esa motivación en nuestros corazones. Solo pedimos cuando estamos en necesidad y usualmente es material o de salud. Cuando pasa eso, la mayoría de nosotros, los mortales, nos acercamos con mayor ímpetu, mayor frecuencia, mayor fe. De repente, ¿no?, surge en nuestros corazones el deseo de poder orar. Y que no es motivado realmente por el deseo de conocer a Dios, sino es motivado por el deseo de la necesidad que está moviéndonos en ese instante. Amén. ¿Usted qué le parece? ¿Está bien acercarnos a Dios solo por la necesidad? ¿Deberíamos hacerlo así? Pero realmente, ¿cuántos de nosotros lo hacemos así? Esa es la respuesta. Y esa también es la sinceridad de nuestros corazones, confrontándonos con esta verdad. Muchos de nosotros, solamente en momentos de dificultad, empezamos a buscar a Dios en esta oración. Y entendemos, bajo la palabra, que no es ese el propósito único de la oración, sino que el principal es poder tener y cultivar una relación con Dios. Amén. Seguimos avanzando en este punto. Solo pido para que Dios provea y no necesariamente me transforme. Ese es otro mal enfoque de la oración. Amén. Solamente en el momento de necesidad, en el momento de angustia, en el momento en el que estamos pasando algún aprieto, nuestro corazón se despierta a la oración, pero con mucho menos frecuencia, nuestro corazón pide transformación de parte de Dios en la oración. Amén. Muchos pedimos por nuestras necesidades, pero ¿cuántos piden: Señor, que tu carácter se manifieste en mi vida? Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, cambia esta actitud. Ayúdame a darme cuenta la pecaminosidad que hay en mi vida. Muchos de nosotros no nos acercamos con esta intención, pero debería ser una de las principales motivaciones con las cuales deberíamos acercarnos a Dios, buscando transformación. Acuérdense por qué, porque ¿cuál es el propósito fundamental del hombre? ¿Vivir para quién? Para la gloria de Dios. Amén. Buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Ese es el principal propósito en nuestros corazones. Entonces, también poder direccionar nuestra oración en esa motivación, que todo lo que hagamos, ya sea tomar una decisión, cambiar algo en nuestro carácter, tomar alguna determinación en cosas importantes y relevantes de nuestra vida, siempre buscar sabiduría, como dice Santiago capítulo 1, versículo del 12 en adelante. La palabra y el 5 termina diciendo que si alguno está falto de sabiduría, pida sabiduría y Él nos dará abundantemente y sin reproche, entendiendo que muchas veces nuestras oraciones no tienen que estar direccionadas a nuestra necesidad, sino a pedir sabiduría
para poder resolver esa necesidad, no conforme a mi experiencia, sino a lo que Dios en ese momento pueda hacerme entender de esa circunstancia y glorificar su nombre. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 5, anótelo. Y después lea desde el 2 al 5 para poder tenerlo en cuenta. Amén. Seguimos avanzando. Preguntas comunes sobre la oración. Amén. Muchos que están empezando y algunos que ya estamos en el camino del Señor, nos hemos preguntado ciertas cuestiones de cómo tener realmente una práctica efectiva de lo que es la oración. Y vemos que alguna de estas preguntas, por ejemplo, es ¿con qué frecuencia debemos orar? Que lo vimos en la clase anterior. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que debemos orar sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. Amén. La oración en nuestra vida debe ser una constante manifestación de amor y dependencia del Señor. Debe ser un constante diálogo con nuestro Padre en el cual nuestro corazón es fortalecido, nuestro corazón es, podemos decirle, aún empoderado, no en el mal sentido con el que se le utiliza esa palabra, sino empoderado en el poder del Espíritu Santo. Porque a través de la oración vemos también esa fortaleza espiritual que viene a nuestras vidas para avanzar en todo ámbito. Amén. Entonces vemos que la oración tiene y debe darse en todo momento. También vemos que qué tiempo o en qué momento o a qué hora sería la adecuada para practicar la oración. ¿Qué le parece a usted? ¿A la mañana? ¿A la noche? ¿Temprano? ¿Tarde? Vamos a ver. ¿Qué dice? Marcos capítulo 1 versículo 35, lo pusimos aquí. Son palabras y en un momento y en un contexto en el que Jesús estaba con sus discípulos. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Amén. Muy de mañana. Muy de mañana. Aún cuando estaba oscuro. Aún antes de salir el sol. Vemos aquí esa forma en la que el Señor buscaba. Amén. Vemos por qué antes que salga el sol. ¿Por qué antes o por qué la motivación de buscar a Dios en primer lugar? La primera actividad del día. Mi primer tiempo. ¿A quién se lo dedico? Les pregunto a ustedes, ¿a quién se lo dedican? Se lo dedican a Dios, se lo dedican a Facebook, se lo dedican a Instagram, se lo dedican a revisar notificaciones. Pero aquí vemos el ejemplo del Señor buscando al Padre en la primera hora de la mañana. Vemos también que durante el día, dice Lucas capítulo 21, 37, enseñaba, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos y pasaba la noche orando. Entonces vemos aquí como conclusión que toda hora, amén, es la indicada para buscar al Señor en oración. Ahora, si bien debemos orar en todo momento y en todo tiempo, yo personalmente trato de escoger un momento del día para hacer ese momento mi tiempo especial con Dios. ¿Ven? Muchos tenemos tiempo especial con el esposo, con el marido, con los hijos, tiempo especial para trabajar, pero ¿cuántos de nosotros tenemos un tiempo especial para Dios? ¿Acaso Dios no es algo especial para nosotros? Sería la pregunta en esta noche. ¿Acaso Dios no es la persona más importante en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿No es la persona a la que amamos sobre todas las cosas? Entonces, ¿qué lugar debería tener el Señor en nuestros días? Sin ser religioso, amén, sin ser radicales, pero entendiendo que el mejor tiempo y el mejor momento debo separarlo para estar con Él. Mire usted, después de la mañana empiezan las ocupaciones, empieza el trabajo, empieza una situación, tenemos que resolver esto, aquello, una y otra dificultad que se presenta y hemos perdido el primer momento para buscar a Dios.
Amén. Así que desde este lado, como recomendación, ponga al Señor en primer lugar. Busque un tiempo especial, un momento especial, un lugar especial para encontrarse y tener una cita con nuestro amado. Amén. ¿Vamos a hacerlo? Gracias, Señor. Entonces vemos ahí que cualquier tiempo es importante, pero sí, como les recalqué al final, es bueno tener un tiempo separado y específico para encontrarnos con Dios en oración. Siguiente pregunta que muchos hacen, ¿cuál es la postura? ¿No? Algunos me preguntaban, Mateo, ¿puedo orar en la cama? ¿Puedo orar parado? ¿Puedo orar sentado? ¿Puedo orar? No sé, ¿no? Tantas cosas. Si dice en todo momento, vamos a ver qué responde estas preguntas también. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice, por siguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Eso es el apóstol Pablo hablando acerca de cuál es la voluntad de Dios. Que en todo lugar los hombres, incluyendo hombres y mujeres también, puedan encontrarse orando al Señor con manos santas, levantando manos santas. Amén. Representación de las manos santas es santidad. Nada que esconder. No tengo nada que esconder, Señor. Pureza, transparencia delante del Señor, levantando manos santas. Amén. Manos levantadas significa alabanza touda, que significa rendición delante del Señor en hebreo. Touda o touda. Amén. Significa estoy rendido, Señor, delante de ti. Sé que una buena manera de poder orar al Señor, si en algún momento quiere practicarlo, es levantar nuestras manos en el lugar donde estemos y poder adorar al Señor en agradecimiento y rendición, diciéndole, Señor, no hay nada que esconder, estoy rendido, te necesito. Amén. Es una forma de poder orar al Señor. Vemos Juan capítulo 17, versículo 1, dice, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Amén. Vemos un momento, un suceso en el que el Señor levanta su mirada al cielo, como tratando de que la oración llegue, la intención y motivación de conectarnos con lo más alto, sublime, que es Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Alguna vez se ha parado en la noche o en el día frente al sol y orar al Señor y decirle, Señor, escucha mi oración, Señor, te bendigo, te exalto, glorifico tu nombre? Amén. Es una forma de poder acercarnos a Dios con esa confianza. Amén. El siervo se acerca delante del amo con una cabeza ¿cómo? Gacha, rendida. Pero el hijo puede dar y ver el rostro del Padre. Es tremendo esto de poder levantar nuestra cabeza, porque habla de la confianza que tenemos con Dios y la cercanía que tenemos con Él. No sé si me está entendiendo. La profundidad de una posición que a veces no nos damos cuenta. Y no quiero adjudicar nada místico, ni nada raro, ni nada sobre espiritual en las formas de orar, pero más o menos para que podamos entender que cada forma en la que nosotros nos acercamos a Dios también representa algo. Amén. Si yo trato de orar y me acuesto en mi cama y me duermo orando, no sé si tendrá mucho provecho para nosotros, ¿no? Eso. Sería muy bueno salir, ponernos en un lugar en el cual sabemos que no nos vamos a dormir y poder hablar con el Señor, ya sea sentado, arrodillado, pero en alguna posición en la cual podamos estar conectados con Dios y también de alguna forma mostrar nuestro respeto delante del Señor. Hay reverencia también delante de Dios Todopoderoso, ¿o no? ¿Puedo acercarme delante del Rey de cualquier forma? Porque a veces pensamos, sí, Dios es nuestro Padre, hay cercanía, hay confianza, pero no nos olvidemos que Él no ha dejado de ser Rey, no ha dejado de ser Dios sobre todas las cosas. Entonces también debe haber un cierto respeto, una cierta reverencia por la persona, amén, de nuestro Dios. Muy importante poder tener estos conceptos presentes cada vez que nos acercamos delante del Señor. Vemos aquí también en Éxodo capítulo 34, 8, y Moisés se apresuró a inclinarse en tierra y adoró.
¿En qué momento y en qué contexto sucede esto? Cuando el pueblo de Israel, luego que Moisés baja de recibir las tablas, ve al pueblo de Dios adorando el becerro de oro, el Señor de alguna forma no quería estar más y no quería tener comunión más con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Moisés en una forma de intercesión, en una forma de acercarse a Dios y pedir compasión por lo que está sucediendo en ese momento? Justamente hace esto, se inclina, rostro en tierra, a buscar la misericordia, el favor y el perdón de Dios. Y Dios responde. ¿Amén? ¿Se da cuenta en qué momento? También cuando necesitemos perdón, ¿por qué no arrodillarnos? ¿Por qué no arrodillarnos cuando necesitemos ver la mano de Dios y decir, Señor, aquí estoy? Porque el rendirnos delante de Dios, rostro en tierra, significa reconocer que no somos nada. Reconocer, como decía su palabra, que del polvo venimos y al polvo vamos. Por eso en los momentos de humillación muchos hombres de Dios se ponían cenizas sobre sus cabezas, reconociendo que no somos delante de Dios nada. La humillación, cambiaban sus vestiduras por vestiduras ásperas que incomodaban su cuerpo en una forma de decir, Señor, me presento de una manera humilde delante de tu presencia. Amén. Entonces también habla de la actitud de nuestro corazón. También la palabra dice en Salmos que Él va a recibir un corazón contrito y humillado. Y al corazón altivo dice que lo mirara de lejos. Es una forma de acercarnos a la presencia de Dios, es a través de reconocer nuestra necesidad profunda de Dios, nuestra dependencia del Señor, decir, Señor, aquí estoy, te necesito, papá. No soy nada sin ti, Señor. Pero que no sean palabras, sino realmente sea nuestro corazón expresando lo que en ese momento significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Muy importante cómo nos acercamos a Él y con qué corazón nos acercamos delante de su presencia. Vemos entonces también con respecto a las posturas que lo podemos hacer de cualquier forma, podemos orar de cualquier manera, pero siempre y cuando teniendo reverencia delante de nuestro Dios y entendiendo que aunque Él es nuestro Padre y hay confianza, no deja de ser un Dios omnipotente y un Dios todopoderoso. Amén. Vemos también el lugar donde sería mejor orar, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. En una cueva, Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 10, vemos a Elías escondiéndose después de que Betsabé hace una sentencia de muerte, o Jezabel, perdón, no Betsabé, Jezabel hace una sentencia de muerte, amén, y él corre a esconderse por temor. Y en ese lugar ora con el Señor escondido en una cueva. Amén. Vemos también en el jardín, ahí donde el Señor, en el jardín del Getsemaní, en el jardín donde muchas veces fue a buscar la presencia del Señor, ahí vemos a Jesús también buscando la presencia del Padre. A orillas del río, vemos en Hechos capítulo 16, versículo 13, donde sus discípulos se encontraron con algunos hombres, amén, en la hora de la oración. Se ve que buscaban un lugar tranquilo, buscaban un lugar en el cual poder meditar, el poder escuchar, de alguna manera no solo el hablar de forma monótona, sino el poder también recibir de parte de Dios respuesta. Amén. Vemos también en el templo, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 22 al 53, vemos también el libro de Hechos, ¿sí? Quiere que veamos el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 39 al 40, en una casa. Hechos 9, 39 al 40. Amén. Si alguien lo tiene por ahí, ¿lo puede leer? Estamos teniendo algunas...
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Vemos a uno de los grandes milagros que Dios hace a través de la vida de Pedro y cómo él, en la presencia de Dios y en la casa, rodeado de gente, también se inclina a buscar a Dios en oración y pedir el favor de Dios para ese milagro. Amén. Vemos también este caso particular, ¿se acuerdan de Jonás? Este profeta de Dios que estuvo de alguna manera en contra de la voluntad de Dios, pero al final el Señor lo lleva hasta el lugar donde tenía que estar, Nínive. Amén. Y en ese lugar él puede predicar. Curiosamente, él es vomitado por un gran pez que lo tragó en el mar. Y dentro de ese pez es donde él también pide misericordia. Y Dios lo escucha. Lo maravilloso de esto es que el pueblo de Nínive tenía como uno de sus grandes ídolos al dios, no quiero decir el nombre, no sé si es Dagón, pero era un dios pez. ¿Sí? Curiosamente, vemos que aquí él, al ser vomitado por un pez y la gente de Nínive, al ver ese suceso, realmente cree que es un hombre enviado, ¿sí?, por una deidad y recibe el mensaje del Evangelio y todos en ese lugar ayunan y se arrepienten y Dios no ejecuta el juicio sobre ellos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es la soberanía de Dios? ¿Cómo es el poder de Dios manifestándose en cada situación? Entonces vemos también que el estómago de un pez puede ser un lugar apropiado para orar al Señor. Amén. Entonces todo lugar, todo momento, en toda situación, son lugares, momentos y situaciones apropiados para orar a Dios. Amén. ¿Cuántos están practicando la oración? Me interesa eso, ¿no? Más allá de las clases, de poder entenderlo, de poder emocionarnos con lo que escuchamos en su palabra, ¿cuántos de nosotros lo estamos poniendo un poco más en práctica? ¿Estamos buscando a Dios? Amén. Estamos tratando de tener esa conexión permanente, estrecha y de genuina relación con ese Dios poderoso. Amén. Estamos fortaleciendo nuestro tiempo de oración. Ese es el objetivo, que podamos seguir creciendo, que no solo sea palabras, no sea una enseñanza, sino también sea algo que podamos poner en práctica. Amén. Vamos a hablar ahora sí otro tema importante y bastante mal interpretado, amén, acerca de lo que es la voz de Dios. ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo puedo interpretar? ¿Cómo puedo saber si es Dios el que me está diciendo ciertas cosas? Amén. Porque muchas veces somos llevados por nuestras emociones, somos llevados por nuestros deseos, somos llevados por malas motivaciones en nuestro corazón. Y decimos, no, es Dios me habló, Dios me dijo. Tenga mucho cuidado en poner estas palabras en su boca, en decir Dios me habló. Amén. Sin antes tener en cuenta esto. Vamos a hablar que la voz de Dios es consistente, o sea que la voz de Dios es coherente en estas características. O sea, para poder interpretar si es Dios el que me está hablando, para poder saber si es Dios el que realmente está moviendo mi corazón a tomar ciertas decisiones o está moviendo ciertas circunstancias y poder interpretar si es Dios o no, tenemos que tener en cuenta esto. Primero, que Él va a ser consistente con su palabra. Entonces, si creemos que Dios nos está hablando, no vamos a pensar que lo que Dios nos está pidiendo va en contra de lo que dice su palabra. No sé si me entiende. ¿Amén? ¿Será la voluntad de Dios que mañana robe un banco y pueda traer una ofrenda generosa para la escuela bíblica? ¿Ah? Preguntémonos, ¿será la voluntad de Dios que me haya encontrado una bolsa con mucho dinero y vi de qué auto se cayó, pero decidí callarme porque entendí que podría haber sido Dios el que permitió en su soberanía que esa bolsa caiga y yo la pueda ver? Dios no va a ser
o no va a actuar en contra de su palabra. Dios es un Dios coherente y Él es consistente con su palabra. Amén. Vemos también que Dios es consistente con su carácter. Dios es un Dios justo. Por lo tanto, si estoy pensando algo que va en contra del carácter justo de Dios, ¿cómo conozco la justicia de Dios? Los 10 mandamientos. Amén. Una forma práctica de poder conocer el carácter justo de Dios es a través de la ley moral de Dios, que está expresada en Éxodo capítulo 20. Poder conocer el carácter de Dios. Amén. Y en base a eso, analizar si realmente mi decisión está siendo la correcta. ¿Sí? ¿Será que Dios quiera que cobremos un poquito más a tal cliente con tal tiene plata? ¿Usted qué dice? ¿Será que analicemos la justicia de Dios? Analicemos la motivación de nuestro corazón. Él va a ser consistente con su carácter. Amén. Vamos analizando, vamos entendiendo. Igual acá después vamos a ver algunos versículos. Otra cosa, la voz de Dios es consistente con su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios principal? Que todo lo que hagamos sea ¿para quién? Para la gloria de Dios. Amén. Entonces, si en algo estamos buscando nuestra gloria y nuestra motivación está siendo el surgir, el mostrarme, que la gente me reconozca en la calle, diga, ahí va Mateo, por favor Mateo, orame. ¿Será bueno ese deseo en mi corazón? El querer ser famoso, reconocido, tener fans. No. Amén. Porque no estoy buscando la gloria de Dios, estoy buscando mi gloria. Y muchas veces acá, a veces dentro de la iglesia, hermanos que se dan palabra y ay hermana, tu palabra no es la hermana, es Cristo. Dejen de robarle la gloria al Señor. Si algo bueno tenemos, es de Dios. Si algo bueno podemos hacer, es porque Dios, en su favor y misericordia, ha puesto eso en nuestro corazón. La gloria siempre es de Dios. Amén. No se quede con la gloria de Dios. ¡Ay, qué bonito el hermano! No, está mostrando el carácter de Cristo. Gloria a Dios por eso. Porque si no empezamos a idolatrar a la gente, empezamos a poner en lugares de preeminencia, de excelencia al hombre y nos olvidamos que Dios debe ser el primero sobre todas las cosas. ¡Ay, qué sabiduría que tiene el hermano! ¿Cómo conoce la Biblia? No. Si hay algo bueno en nosotros, es Cristo. Amén. Amén. Entonces, decirle que tenés al lado, no te la creas. No te la creas. Si alguien puede ver algo bueno en vos, gloria a Dios. No, porque yo oré, las cosas se dieron porque yo oré, ayuné, para que, como si tuviéramos el poder de doblar la mano de Dios. Sobre todas las cosas siempre va a estar la soberanía de Dios. Amén. Mucho cuidado con esto. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Dios va a ser consistente con mi llamado. ¿A qué te llamó el Señor? Bueno, el Señor me llamó a enseñar la palabra. Entonces, ¿qué querrá el Señor? ¿Que sea camionero? ¿Que me dedique a estudiar? No sé. Obviamente que podemos tener part-time como muchos de nosotros lo hacemos. Tenemos profesiones y tenemos también un llamado de Dios. Pero muchas de nuestras decisiones, cuando entendemos cuál es nuestro llamado, podemos tener decisiones más claras y fáciles en nuestra vida. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Qué es lo que Dios depositó en tu corazón? En eso es lo que tenés que perfeccionarte, en eso es lo que tenés que prepararte. Amén. Y no es solo porque, miren, muchos, ay no, a mí Dios me llamó a la alabanza. Lo escuchás cantar y es como... ¿No? No, Dios no te llama, si no te dio el don, porque vamos a ver que también la voluntad de Dios
es congruente o es consistente con los dones y talentos que Dios nos dio. Amén. Entonces, analicemos qué cosas puso el Señor y no envidiemos ni deseemos lo que otro tiene, porque cada uno tiene una esencia y tiene un don, una particularidad en la cual Dios quiere brillar en nuestra vida. Amén. Analicemos en nuestros corazones qué es lo que Dios puso. Amén. A mí me gusta el testimonio de Anita, que está al fondo. Anita empezó con la escuela bíblica ayudando a su mamá. Y en este transcurso elige la carrera de maestra jardinera y gracias a Dios le está yendo excelente. Maestra primaria, perdón, ¿cierto? Primaria. Porque su vocación y el don que Dios dio están correlacionados con el propósito, y cuando esas dos cosas se fusionan en la voluntad de Dios, es increíble lo que Dios hace. Es increíble lo que Dios hace. Por eso hay que movernos no en el deseo de nuestro corazón, no porque el otro hizo, yo también hago, sino entender y buscar en la oración y pedir consejo. Amén. Porque muchas veces creemos que hay habilidades que no hay, pero quizá hay otras que no las estoy viendo y que alguien desde afuera está viendo lo que puedo hacer y potenciar eso en una forma en la que Dios es glorificado y exaltado mucho más de la forma en la que yo pensé que podría hacerlo. Amén. Entonces, analicemos qué hay en nuestro corazón. Amén. Por ejemplo, Benita tiene un don de servicio, es enfermera, hace catering, cocina. Entonces vemos ese don de servicio, vemos eso, tengo que ponerlo al servicio de Dios, porque no es mío. Todo lo que Dios nos ha dado es suyo. Solamente soy un administrador del don, del talento, de la capacidad que Dios ha puesto en mi vida. ¿Puede entender? Entonces, analicemos qué es lo que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestras manos. Amén. Vemos también que la voz de Dios es consistente, dijimos, al llamado. También es consistente a mi crecimiento espiritual. Amén. O sea que si hay cosas o decisiones en mi vida que no van a generar el crecimiento que Dios está esperando de mí, porque su palabra dice que debemos empezar a ver la gloria de Dios manifestada de gloria en gloria. O sea que es un crecimiento progresivo pero ascendente. Si las decisiones que estoy tomando no me llevan a crecer en el carácter de Dios, no me llevan a crecer, como dijimos, en este crecimiento espiritual y me hacen retroceder de ese crecimiento, entonces quiere decir que eso no es la voluntad de Dios. Amén. Niñas, niños, las novias, los novios, que no los lleven. Esto cuando sean más grandes, porque calculo que están orando, están en un tiempo de búsqueda. Amén. Si la persona que no está a mi lado no me lleva a potenciar lo espiritual que hay en mi vida, no es la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado. Si el trabajo que voy a tomar, amén, me demanda demasiado tiempo y me deja fuera de poder buscar a Dios en primer lugar en mi vida, observemos que ese trabajo también puede volverse pecaminoso en un punto tal, estoy priorizando, amén, algunas cosas antes que al Señor. Con esto no estoy diciendo que no se esfuerce, ojo, porque hay momentos en los que tenemos que esforzarnos y construir una cierta base para después seguir caminando. No sé si me entiende, no estoy diciendo que deje de estudiar o deje de trabajar, pero pida sabiduría. Pida sabiduría para saber qué es lo que tiene que hacer. Porque también la palabra dice, el que no trabaja, que no coma. Así que esto no es la iglesia y el mundo cristiano no es para gente espiritual que vive de la oración. No, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que sostener a nuestra familia. Amén. Y eso es parte de la coherencia con la palabra de Dios. Eso es parte de lo que estamos diciendo al principio.
Amén. Entonces, si viene un trabajo a mis manos y estoy pasando necesidad, voy a decir, no, ese trabajo es demasiado, no me va a dejar tiempo para orar al Señor, ¿no? Nos ponemos espirituales, ¿no? No, papá, si estás pasando necesidad, agarrá ese trabajo, hacelo, porque también la palabra de Dios dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. El que no provee para su casa está yendo en contra del propósito de Dios en su vida, está yendo en contra de los principios de Dios, está yendo en contra de la palabra de Dios. Sé que está en desobediencia y piden bendición. Después, ¿Dios puede bendecir eso? Si no hay esfuerzo, si no hay trabajo, si no hay dedicación, no vamos a poder ver el resultado. ¿Se va entendiendo? Entonces, no materialicemos todos al extremo tal de que todo pasa por el esfuerzo y lo material, ni tampoco espiritualicemos todo al extremo tal de no esforzarnos también en lo físico y en lo natural. Amén. Ojo. ¿Qué más? Vemos también, y después ya vamos a ver versículos con todo lo que estamos viendo ahora, es consistente con las circunstancias que Él orquesta. Amén. Quiere decir que de alguna manera, si queremos conocer también la voluntad de Dios, debemos pedirle sabiduría a Dios para analizar las situaciones que se están generando a nuestro alrededor. Amén. No es casualidad que te echen de un trabajo. No es casualidad que pase algo. No es casualidad. Hay un propósito detrás de todas las cosas que nos suceden. Analicemos y sepamos entender el tiempo como los hijos de Isaacar. Dice que era una tribu que era especialista en poder determinar y entender los tiempos. Amén. Y ahí en entender los tiempos está también poder entender las circunstancias, poder leer desde la perspectiva de la fe que lo que está sucediendo tiene un propósito. Quiero conocer el propósito de Dios con eso. Quiero saber. Entonces, ¿qué necesito? Santiago capítulo 1, versículo 5. Sabiduría en todas las cosas necesito. Pida sabiduría. Pida sabiduría. Amén. Una de las traducciones de Santiago en inglés dice, si alguno no sabe qué hacer, así, pida sabiduría. Amén. Entonces, para poder entender la circunstancia, para poder ver qué está sucediendo alrededor y entender lo que Dios quiere con mi vida en ese momento específico, necesito empezar a pedir esa sabiduría de Dios y a observar desde la mirada espiritual. Vemos también que la voz de Dios es consistente con la responsabilidad que Él me impone. Amén. Vamos de vuelta. ¿Cuál es el rol de la masculinidad? Génesis 1:28. 26 en adelante, ¿no? Nos dice que el hombre, Dios lo puso en el huerto para que cultive y cuide. O sea que la masculinidad y el propósito de Dios para el hombre es que sea proveedor. Si el hombre no está siendo proveedor, está yendo en contra del propósito de Dios y va a sentir insatisfacción, va a sentir fracaso, se va a sentir no logrado. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Porque no conozco qué dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios me lleva a comprender el propósito de Dios. Me lleva a entender cuál es mi responsabilidad según el rol que yo tengo. ¿Ven? ¿Será responsabilidad del rol de la mujer subirse al caballo del comisario y mandar toda la familia? ¿Así? Obviamente que hay mujeres solas, ¿no? Pero las mujeres que están en matrimonio y están casadas, ¿es la que tiene que dirigir la casa? ¿Es la que tiene que tomar las decisiones sola? Porque ella es espiritual, es la que más ora. ¿Eso dice la palabra? No, la mujer es complemento del varón. Efesios 6 habla mucho de eso, ¿verdad? También nos dice en la palabra del Señor que obviamente que así como la mujer se sujeta al hombre en amor y en respeto, el hombre también se sujeta a la mujer. Esto quiere decir que es un trabajo conjunto entre los dos, es una puesta de acuerdo en el cual, buscando glorificar a Dios, tomamos las mejores decisiones. O sea que no es el hombre enseñoreándose sobre la mujer,
ni la mujer enseñoreándose sobre el hombre. Y tiene mucho que ver también en Efesios 6 cuando dice que así como la mujer se sujeta al hombre o se somete al hombre, el hombre debe estar sometido bajo Cristo, que es la cabeza. O sea que si el hombre no está sometido bajo Cristo y quiere imponer autoridad, tampoco funciona. ¿Me está entendiendo? Entonces todo tiene un orden y todo es coherente en la palabra de Dios. Yo no puedo saltear esos principios, yo no puedo dejar de tener en cuenta qué dice la Biblia, porque si yo empiezo a hacer las cosas a mi manera, a mi forma, voy en contra del plan de Dios, del propósito de Dios para mi vida y muy probablemente fracase. Ay, Señor, ¿por qué a mí? Después estamos en esa situación. ¿Me está entendiendo? ¿Quiere ser realmente bendecido por el Señor? Obedezca. Conozca la palabra y viva conforme a la palabra. Amén. Circunstancias, dijimos que el Señor orquesta. Responsabilidades, bien. También la voz de Dios es consistente con mi buen. O sea que nada que altere el buen testimonio de Cristo en mi vida va a ser voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Será voluntad de Dios que me dedique a la cobranza y ande en una Hilux negra, polarizada? ¿Será voluntad de Dios? Mira el hermanito aquel, dice, ¿se da cuenta? ¿Será voluntad de Dios que el hermano sea delivery de una casa que vende solamente alcohol? ¿Será voluntad de Dios? Preguntémonos en nuestros corazones. Muy en lo profundo de estas respuestas. Yo no puedo decir esto está mal, esto está bien. Usted en oración, el Espíritu Santo va a hablar a su conciencia conforme a lo que usted tenga de la palabra. Por eso la palabra va a ser la plataforma sobre la cual el Espíritu de Dios va a poder direccionar nuestras vidas. Si no conocemos la palabra, entonces no vamos a poder tener herramientas en las cuales el Espíritu de Dios nos permita conocer su voluntad. Necesito conocer su palabra. Amén. Si conocemos el famoso versículo que si somos piedra de tropiezo para uno de los menores, ¿no es cierto? Dice, sería mejor atarse una piedra de moler al cuello y tirarnos, ¿sí?, al agua, que hacer caer y tropezar a uno de mis pequeños. Entonces vemos ahí que tenemos que tener tanto cuidado en guardar no solo nuestro testimonio de Cristo, sino en guardar de que nuestras decisiones no afecten a otros. Por eso Pablo hablaba de eso. ¿Se acuerdan cuando muchos lo criticaban porque no festejaba la fiesta, porque sí la festejaba? Entonces Pablo dice, en este caso habla justamente de la comida consagrada a los ídolos. ¿Se acuerdan? Y Pablo dice, me abstengo de estas cosas. Porque si yo me como, voy ahora, paso justo ahí, no tengo nada que comer y alguien me ofrece así un pedazo de carne que justo la festejo de la Pachamama. ¿Qué hacía Pablo? No tenía drama, oraba y adentro. Pero él sabía que no iba solo y que alrededor había gente que lo estaba observando. Entonces, él, por el temor de Dios y por el temor de no dañar y confundir a sus hermanos, que quizás, entonces está todo bien, ven a alguien débil en la fe, que está comiendo algo consagrado a los ídolos, entonces me puedo ir a festejar la Pachamama, no pasa nada. No, Pablo entendía esto, entonces prefería abstenerse de ciertas cosas para no hacer caer a los débiles en la fe. ¿Usted se entiende lo que quiero decir? Es decir, hay cosas de las cuales ya no podemos participar, porque detrás de nuestro hay un testimonio. Amén. Hay lugares de los cuales ya no podemos asistir, porque detrás nuestro hay un testimonio. Hay compañías, hay amistades, hay relaciones, hay cosas de las cuales tenemos que empezar a negarnos por amor a los débiles en la fe. O a los pequeños que recién están entendiendo las cosas espirituales. ¿Se va entendiendo?
Amén. Y a veces nos tenemos que morir a nuestra razón para no dañar a alguien que recién está empezando el camino del Señor. Es decir, sí, tenés razón. Sabemos que no tiene razón, pero en ese momento, después lo hablamos, ¿no? Después en el tiempo lo charlamos y sí, tenés razón. Pero después lo aclaramos. Entonces, esto nos lleva a ser sabios, nos lleva a ser prudentes, nos lleva a entender el concepto de la conciencia de Dios en todas las cosas, y que buscar glorificar a Dios no significa solamente dentro de la iglesia, sino en todas las cosas. Mis relaciones, mi trabajo, mis negocios. En todo lo que hago debo glorificar y buscar exaltar el nombre de Dios. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Eso es teología aplicada. Eso es empezar a pensar de forma bíblica. Entender que debo glorificar al Señor con todo lo que hago. ¿Amén? Entonces, Él es consistente con el buen testimonio. Si hay algo que no va a dar buen testimonio de nosotros, entonces no es la voluntad de Dios. ¿Amén? Él es consistente con los dones y talentos que yo poseo. Como les dije recién, el caso de los que quieren cantar y no tienen voz, por ejemplo. ¿Sí? O como alguien que quiere enseñar y no tiene la didáctica, o no está preparado, o no tiene el don y la capacidad de poder transmitir de manera clara. Entonces debemos analizar qué cosas, qué herramientas Dios ha puesto en nuestras manos, y conforme a eso ser consistentes, amén, y tomar decisiones, involucrarnos y prepararnos en lo que Dios quiere. También vemos que la voz de Dios es consistente con la paz que trasciende todo entendimiento. Amén. Eso quiere decir que cuando una decisión no nos está llevando a tener, primero, paz con Dios. Segundo, no nos está llevando a tener paz con nosotros mismos. Hay tres tipos de paz. ¿Sí? Paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con los hombres. ¿Entendemos esto? Amén. Entonces, cuando una decisión no me está llevando a tener paz con Dios, entonces no es. ¿No les pasó eso? Tienen que tomar una decisión y ya dudaron de lo que tienen que tomar. Pero la duda muy probablemente sea un no. Porque cuando hay una convicción de parte del Espíritu, no sé si alguien lo experimentó, cuando hay una convicción de parte del Espíritu, no hay duda. El perfecto amor echa fuera todo el temor, y en ese temor se incluye la duda. Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, hay certezas en mi corazón. Amén. Entonces, cuando voy a tomar una decisión para el Señor, a glorificar a Dios, y no hay paz con Dios, siento que mi relación con Dios puede dañarse, o siento que la decisión que tomé está dañando la relación con el Señor, entonces esa decisión no era o no es. Si esa decisión, por ejemplo, me lleva a tener paz, quitarme la paz, o sea, conmigo mismo, me deja inquieto, no me deja tranquilo, transmite ansiedad esa decisión, me transmite cierta, podemos decirle, no me sale la palabra en este momento, ansiedad, estrés, preocupación. Muy probablemente no, porque nos está quitando la paz con nosotros mismos. Amén. Analicemos nuestro corazón. Y cuando esa decisión también nos quita la paz con los hermanos, o sea, yo, mujer de la casa, tomo una decisión y mi marido no sabe. Después se entera mi marido, se acabó la paz. ¿Esa decisión era de Dios? ¿Esa decisión era de Dios? No. Tengamos en cuenta. Hay un pasaje con respecto a esto de las decisiones, después habla del pacto en realidad, que ya lo voy a buscar, lo voy a mandar al grupo para que lo podamos considerar. Lo voy a dejar ahí de debate. Amén. Para que podamos analizar. Hay situaciones y situaciones, obviamente, pero debemos buscar la paz. En nuestra casa, en nuestra familia, con nosotros mismos, y la paz con Dios. Analicemos estos parámetros para poder
buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Amén. Es cierto también, ¿se acuerdan cuando el rey David manda a matar a Urías? El siervo, ¿se acuerdan que envió al siervo para que lo ponga al frente de batalla y Urías pueda morir porque estaba en la primera línea? La condenación, ¿sobre quién cayó? ¿Sobre el siervo? No, sobre David. Y esto es a veces bastante bravo para poder pensarlo, ¿no? Muchas decisiones que por ahí no estamos muy a favor en lo que es matrimonio y uno de los dos se abalanza o toma una determinación sin consultar, la responsabilidad va a caer sobre esa persona, la responsabilidad delante de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado que todas las cosas que tomemos y decisiones que tomemos como familia, como pareja, como matrimonio, todas estén consensuadas en la voluntad del Señor y sometidas al filtro de la palabra de Dios. Amén. Porque después vamos a tener que pagar consecuencias y vamos a tener que, delante de Dios, también responder por esas decisiones mal tomadas. Amén. Así que tengamos en cuenta, por favor, esa coherencia, esa prudencia al poder tomar decisiones. Lo vamos a dejar aquí. La clase que viene vamos a analizar cada una de estas características con respecto a la coherencia de la voz de Dios y la voz de Dios siendo consistente en estos puntos que hemos analizado, pero creo que tenemos bastante para reflexionar. Amén. Por favor, empiece a leerlo, no se quede con esto tan solo como una clase, sino vuelva a leer, vuelva a reflexionar, vuelva a ver qué dice la palabra de Dios, cómo eso afecta mi vida, cómo eso afecta mi testimonio, cómo eso afecta o me direcciona al propósito de Dios en mi vida. Empecemos a analizar y a ser sabios, temor de Dios. Hace unos días estudiaba el Antiguo Testamento y vemos a Salomón pidiendo, ¿qué pidió Salomón? Riquezas. Pidió muchas esposas, que hizo mal, ¿no? Porque por eso se perdió después el reino, ¿sí? Pidió sabiduría. Y la traducción de la palabra sabiduría dice que es la capacidad de poder oír la voz de Dios. Amén. O sea que si hay algo que en este tiempo podemos pedir al Señor, es esa capacidad de poder oír la voz de Dios en todas las decisiones que tenemos por delante. Amén. Pidamos sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a orar.